Sembrando la buena semilla. Me salió bonita la imagen. Sí obedeció la IA, hizo lo que le pedí. Sembrando la buena semilla. Diga conmigo, sembrando la buena semilla. Esa es la nueva serie que vamos a estar viendo todos los viernes. Este domingo termino la serie del diezmo, va a estar fenomenal. Usted ha sido bendecido en los domingos. Yo me ha bendecido muchísimo. El del domingo pasado, no sé. Yo decía, mi esposa comentaba, ver la presencia de Dios en este tipo de serie es grandioso. Y decir, Señor, gracias porque tú nos respaldas en esto. Y lo he predicado muy santamente, puramente, íntegramente. Y como todas las series, sino que tengo que enfatizar en esta porque hay mucha corrupción aún dentro de la iglesia. Pero Dios me ha ayudado para predicarlo tan puro, tan transparente y de una manera íntegra que creo que ninguno se ha sentido manipulado, ¿no? Y tampoco nadie ha sentido presión para hacerlo. Es una respuesta como lo he venido enseñando. Bien, sembrando la buena semilla. Vámonos al principio, me encanta Génesis. Génesis capítulo 1, verso 11. Antes de empezar, ore por su pastor, bendígame. Que hoy y que todos estos viernes sea una sembradera de palabra. Y que los corazones estén abiertos y que fructifiquen, crezcan, se desarrollen, la fe sea firme, se multiplique. Padre, ayúdame, dame tu gracia, tu favor, dame sabiduría, pero también dame tu unción, tu espíritu para poder sembrar en los corazones la palabra tuya, Señor. Padre, derrama todo lo que tú tienes para esta iglesia, toda tu bendición, toda tu unción, todo tu espíritu, todo tu favor sobre esta iglesia. En el nombre poderoso de Jesucristo, y declaro que después de esta serie los corazones no serán lo mismo. Algo va a florecer, algo va a nacer, algo nuevo va a suceder en cada corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Génesis 1:11. Después dijo Dios, Génesis 1:11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. En Génesis la hierba era para comerla, no para fumarla. Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Verso 12. Produjo pues, recuerde que el 11 es la orden. Dios dice, ¿no? Y dijo Dios. En el 11 es la orden, o es la declaración, o la proclamación de Dios. Y el 12 es la respuesta de la tierra a la orden de Dios, a la proclamación de Dios. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios, diga conmigo, vio Dios que era bueno. Vio Dios que era bueno. Mi tema de hoy es la semilla de la palabra. Con eso abrimos, con eso arrancamos. La semilla de la palabra. En estos versos observamos cómo la orden de Dios fue que todo árbol que Él creó dé su respectiva semilla. Recuerde que el Edén, o parte del Edén, fue una creación instantánea. No hubo ese proceso donde Dios puso una semilla y había que esperar que se convierta en árbol. No, Él ya lo creó. Por eso Él da la orden de que al árbol que yo le dije que naciera, o a la planta que yo dije que naciera, le ordeno que cada árbol y cada planta tenga su semilla, que dé fruto. ¿Me entiende? Entonces, cuando aparece Adán, ya estaba el árbol de manzana, ya estaba el de aguacate, ya estaban los melones, ya estaban las papayas, ya estaba todo eso, ya estaba todo formado. Pero la labor de Adán era agarrar ese fruto, sacarle la semilla y volverlo a sembrar. Esa fue la orden de Dios. Porque Adán se dedicó a labrar la tierra, a guardarla. Entonces, si él se iba a comer una manzana, no podía comerse la semilla.
Tenía que apartar la semilla porque tenía la responsabilidad, Dios le dio, de llenar la tierra, de multiplicar. Entonces cada fruto que él se comía, semilla que guardaba y la clasificaba. Hoy me comí la manzana y esta es la semilla de la manzana. Hoy me comí sandía y estas son las semillas de la sandía. Entonces él venía con esas semillas y volvía a sembrar. Volvía a sembrar. Sería un grandísimo problema si Adán se comía el fruto o se comía la semilla y no sembraba. Nunca más habría una planta que dé sandía o una planta que dé algún fruto. Lo que hace que estos árboles sigan produciendo fruto es que se siga sembrando. Si no se siembran, no habrán árboles que den frutos. Entonces Dios vio este ejercicio que era muy bueno, que ese árbol no solamente estaba dando el fruto, sino que dentro del fruto venían las semillas para volverlas a sembrar. En el plan de Dios o el corazón de Dios, entendiéndolo desde Génesis, siempre fue el deseo la multiplicación. Diga conmigo, multiplicación, crecimiento, expansión. Ese sentir del corazón de Dios de abundancia estuvo desde el principio. Y yo quiero ir despacio y quiero que me preste atención. Ese sentir de expansión. ¿Por qué expansión? Porque Dios le dijo a Adán que llene la tierra. Llene la tierra. O sea que lo que había sucedido en el Edén, Adán tenía la responsabilidad, la unción y la bendición de Dios para expanderlo por toda la tierra. Entonces, desde el principio entendemos y conocemos que el carácter de Dios es abundancia, multiplicación y crecimiento. Amén. Repita conmigo: abundancia, multiplicación y crecimiento. Yo tengo un Dios abundante. Y cuando Jesús vino a la tierra, dijo lo mismo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, la iglesia de Jesús, cada creyente debe de caminar en este carácter. Debe de vivir una vida abundante, debe de vivir constantemente en crecimiento y constantemente debe de estarse multiplicando. Amén. Si agarramos estos textos de Génesis y lo llevamos al Evangelio o al Nuevo Testamento, nos daremos cuenta que Jesús empieza a hacer lo mismo. ¿Qué hace Jesús? Jesús empieza a sembrar la palabra en los corazones de 12. Y los siembra y les enseña y les predica y le anuncia el Evangelio. Y Jesús empieza a hacer lo que Adán debió hacer: sembrar la palabra, sembrar en Pedro, sembrar en Juan, sembrar en Tomás, sembrar en la mujer de 5 maridos, sembrar en el Gadareno. Y esta gente que recibió la semilla de la palabra empezaron a crecer, empezaron a multiplicarse y empezaron a expandirse. ¿Por qué? Porque desde el principio vemos que toda multiplicación, toda expansión y todo crecimiento, Dios lo ve que es bueno. Diga conmigo: es bueno. Es bueno. Y hoy le digo, iglesia, para Dios es bueno que usted crezca. Para Dios es bueno que usted se multiplique. Para Dios es bueno que usted viva una vida abundante. Para Dios es bueno que usted se expanda, que crezca como creyente, que su fe crezca, que su fe se desarrolle, que se multiplique en otros discípulos, que se multiplique en otras almas, pero también que su negocio crezca, que su economía se expanda, que su familia camine en abundancia. Desde el inicio vemos que el deseo de Dios para sus hijos es multiplicación, expansión y crecimiento. Pero no es bueno que no crezcas. Eso nos convierte en tierras estériles. Nos convierte en negocios estériles, en economía estériles, que no crecen, no se multiplican y no se expanden. No porque Dios no me haya dado el poder para hacer riqueza, sino porque posiblemente tengo fortalezas mentales que se oponen a las verdades de Dios. Pero desde el inicio veo a un Dios tan bueno que el único deseo para sus hijos es bendición, abundancia, crecimiento, multiplicación y expansión. Mi deseo es que usted crezca. Mi deseo es que usted se expanda, que se multiplique, porque eso habla de la semilla que se ha sembrado. Si un árbol crece y no está dando semilla, hay un problema con ese árbol. Ese árbol es estéril. Una vez que cumpla su ciclo, se secará. No habrá reproducción porque es un fruto sin semilla. Pero un árbol que da fruto con semilla
va a haber continuidad, va a haber crecimiento, va a haber multiplicación, se va a seguir regando, se va a seguir expandiendo. Así que Adán tenía esa responsabilidad. Y dígale al que está al lado suyo, tú también la tienes. Pregunto, iglesia, hago una pregunta de esta manera. ¿Cómo usted está? ¿Todavía es plantica? ¿Es un tallo o se está convirtiendo en un árbol? No, pastor, yo soy, como dice la Biblia, un árbol, soy el roble de justicia de Dios. Dile que es tuyo. Entonces, ¿por qué te rajas? ¿Por qué tiras la toalla? ¿Por qué renuncias? ¿Ah? Somos las matitas que hay que sostenerla con caña. Las que usted ve que pone el municipio cuando pone en las calles. Linda la plantita, pero que hay que ayudarla con una cañita porque no se dobla. El deseo de Dios es su crecimiento en la fe, su crecimiento como hijo de Dios, su crecimiento como discípulo, ese desarrollo, esa abundancia de fe en su vida, para que usted pueda sembrar en otros, multiplicarse y expandirse. Dile que está al lado tuyo, ¿cuándo fue la última temporada que diste frutos? Cada árbol tiene su temporada. Y a la temporada de dar frutos. ¿Cuándo fue nuestra última temporada? Hemos tenido temporadas. Pregunto. Hemos tenido temporadas, usted ha tenido temporadas donde se ha reproducido en otros, se ha multiplicado en otros, ha sembrado la semilla en otros. Y esa temporada de siembra pasa el tiempo y se convierte en una temporada de cosecha. Amén. Pero observamos que del principio la orden de Dios fue que todo árbol, hoy lo digo de esta manera, observamos que del principio el deseo de Dios fue que todo hijo, todo creyente pueda reproducirse sobre la tierra. La tarea de Adán era recoger esas semillas y sembrarlas por toda la tierra. Lugar que sembraba Adán lugar que no sembraba Adán era un lugar seco y sin vida. Lugar donde no hay siembra es un lugar seco, es un lugar que no tiene vida. Lo único que hay es monte, pero no hay fruto, nada que comer, es monte. Monte donde se mueven las serpientes, donde se esconden las culebras, monte nada más. Lugar donde no se siembra, donde no se lleva la semilla, donde no se trae la palabra de Dios, se vuelve un lugar seco. La iglesia que no está siendo edificada en la palabra, creyente que no se alimenta por la palabra, es un lugar desértico, seco y sin vida. Amén. Creo en la bendición que hay el congregarnos. Lo creo firmemente. Ahí envía Dios su bendición. Pero no puede vivir de eso. Usted tiene que desarrollar un buen hábito de cada día abrir su corazón para que la semilla de la palabra se siembre. Donde no hay siembra hay un lugar seco. Donde no se está sembrando la semilla, si no estamos siendo expuestos a la palabra, si no estamos siendo enseñados a la palabra, si no le doy importancia a ir a la iglesia y exponerme la palabra, no le doy la importancia de abrir mi Biblia en casa y leer la palabra, me puedo convertir en un lugar seco, desértico, donde pierdo mi sensibilidad por la presencia de Dios, pierdo mi sensibilidad a su voluntad y a sus deseos, y me vuelvo un creyente de silla, nada más, solo de silla. Una tierra fértil produce. Una tierra fértil produce. Una tierra bendecida produce. Y oramos y oro que seamos esa tierra fértil que produce. Dile que está al lado tuyo, fuiste llamado a producir. Fuimos llamados a producir. Adán tenía la tarea de dar vida a toda la tierra. El huerto del Edén era un pequeño espacio en toda la tierra, pero Adán tenía la tarea de sembrar todas esas semillas por toda la tierra, llenar la tierra de ese sembrío, de esos árboles. Tenemos hoy la misma responsabilidad. Si somos la buena tierra donde se siembra la semilla, entonces un día seremos un árbol que sigue dando semillas. Yo deseo ser una buena tierra. ¿Por qué deseo ser una buena tierra? Porque si llego a la iglesia, me congrego y no soy una buena tierra, puedo tener 20 años y no crecer.
20 años en el evangelio y no crecer y no producir absolutamente nada. Puedo secarme en una iglesia. Y eso no es porque la palabra no tenga efecto, porque en la palabra no haya poder, sino porque posiblemente no se ha arado la tierra para sembrar la semilla. No se ha trabajado en el corazón para sembrar la semilla. Entonces llegamos todos secos, no trabajamos en el corazón, la semilla se declara y no entra, no la entiendo, no la recibo, la rechazo, caigo en un falso evangelio, no entiendo lo que está predicando el pastor y vivo otro evangelio que no es el que se predica, y ese es el resultado de que hay una tierra seca que no se ha trabajado, Pastor, ¿cómo sé que estoy teniendo una buena tierra? Estás viviendo el evangelio. No si lo sabes, porque lo sabemos, lo vives. Estás viviendo ese evangelio. Eso habla del corazón que tú tienes para recibir toda semilla. Amén. Primer punto. La palabra es la semilla que da vida. La palabra es la semilla que da vida. Lucas 8:11. Esta es, pues, dice Jesús, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. ¿Tienen su Biblia por ahí? ¿Alguien que me preste una Biblia física? No traje la mía, ¿me puede prestar esa Biblia? Una guerrera. Ha peleado con muchos diablos y ha tenido victoria. Usted tiene en sus manos una bolsa llena de semillas. Teniéndola en nuestras manos, es imposible vivir una vida seca. Si aún teniéndola, estamos secos, estériles, sin vida, sin producción para el reino de los cielos, no es culpa de ella. Es la tierra árida, la tierra que no se ha trabajado, una tierra seca, que me he descuidado de sembrar la buena semilla. Así que en esa mano que usted tiene un gran semillero. Palabras que dan vida, palabras que traen luz, palabras que traen milagros, palabras que traen fortaleza. La palabra de Dios es vida. Gracias, sí. ¿Me entiende? ¿Qué Jesús nos declara? Jesús declara quién es la semilla. La semilla que la iglesia debe de estar buscándola. La semilla que debe de sembrarse en el corazón. Y esta semilla que Jesús se estaba refiriendo en esta enseñanza de la parábola es la palabra misma de Dios. Que tal es así que Jesús declara sobre ella que cuando esta semilla se siembra en el corazón correcto, en la buena tierra, va a producir fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, pero no se expresa de la misma manera de los otros terrenos. Solamente de un terreno, él dice, solamente un corazón podrá dar frutos al 30, al 60 y al 100 por uno. Sabemos ya que la palabra de Dios es la semilla del cielo, pero la responsabilidad nuestra es tener el corazón correcto cuando se va a sembrar la semilla. Jesús declara quién es la semilla, y la semilla que es de bendición para nosotros, que trae multiplicación, que trae crecimiento, en la palabra de Dios. Diga conmigo la palabra de Dios. La serie, el tema de la serie es, pueden ponerla por favor la imagen, es sembrando la buena semilla. Lo enfaticé, o el Señor me pidió que lo enfatizara así, porque las palabras son semillas. Sea quien la diga, sea que la diga su esposa, sea que la diga la familia, sea que la diga quien sea, lo que salga de su boca son semillas. Pero hay una buena semilla, y la buena semilla es la palabra de Dios. Entonces, si Jesús declara que la semilla o la buena semilla es la palabra de Dios, deberíamos de preguntar qué clase de semillas hay en nuestros corazones. ¿En nuestros corazones abunda la buena semilla o abunda otra clase de semilla?
Recuerda lo que dijo Jesucristo, que cada árbol crecerá y dará la semilla según su especie, según su género. Una vida amargada, una vida ofendida, una vida irritada es el resultado de semillas en el corazón. Una vida mediocre, una vida estéril, una vida que no avanza y no crece es el resultado de semillas. Todo lo que hoy seamos, todo lo que usted es hoy y lo que será mañana será el resultado de qué clase de semillas usted permitió sembrar en su corazón. Y me atrevo a decirlo de esta manera. Muchas decisiones nuestras y muchas acciones nuestras son el resultado de las semillas que se sembraron en nuestra vida. Entonces, si yo estoy expuesto, esta tierra está expuesta a un sinnúmero de semillas y a cualquier clase de semilla, yo debo de ser selectivo qué semilla voy a sembrar aquí en el corazón. Voy a sembrar semillas de duda, voy a sembrar semillas de afán, semillas de dolor, semillas de incertidumbre, o voy a sembrar la semilla que es la palabra de Dios, que es la única semilla que da vida. Es la única semilla que da vida. Y es la semilla que Dios quiere sembrar en cada uno de nuestros corazones. Entonces deberíamos de ser un poco más diligentes en este asunto de la siembra de semilla, donde debo de saber a quién escucho y qué escucho, qué entra a mi corazón. Debemos desarrollar un filtro en nuestra propia vida de saber qué semilla entra y qué semilla no va. Por eso Jesús dijo, y su palabra lo declara: sobre toda cosa guardada, guarda el corazón, porque de ahí mana la vida. Indicando que el rumbo que yo voy a tomar de vida es el resultado de las semillas que se sembraron en mi corazón. Amén. Amén. Pastor, yo creo que de esta enfermedad no me va a curar. ¿Por qué? Porque el doctor dijo que era una enfermedad incurable. Su confesión es el resultado de las semillas que se dejó sembrar. ¿Me entiende? Pastor, yo creo que no me voy a levantar con esta economía, la tengo muy por el piso. ¿Y por qué? Porque tú ves y el banco te ha dicho que las puertas se te cerraron y no hay oportunidad para más nada. Son semillas. Entonces usted tiene que ser muy responsable con qué clase de semillas va a permitir que se siembre. Pueden ser semillas de división, que lo único que harán es enemistarse con un hermano de la iglesia, porque alguien vino a decirte que el que está al lado tuyo era un feo y horroroso, y tú le creíste, y cuando lo volviste a ver dijiste: hoy sí era feo. Y eso pasa en cualquier lugar. La clase de semilla que se siembra determinará la clase de vida que tú tendrás. Si no permitimos que se siembre correctamente la buena semilla, nuestra vida será completamente antagónica a la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Me entiende? Amén. Toda semilla debe tener una tierra donde sembrarse, y es el corazón. Toda semilla debe de tener una tierra donde sembrarse, y debe ser en el corazón. A lo largo de los años como como pastor, muchos casos a atender, muchos consejerías que dar, muchos lugares donde he tenido que llevar a predicar, ha sido muy evidente la apertura de un corazón o un corazón muy cerrado. Y muchas veces el consejo no entra, no porque el consejo no esté lleno de sabiduría, sino porque el corazón rechaza el consejo. Puedo hablarte de parte de Dios. Puedo llegar a tu vida, a tu casa, a decirte: Dios me acaba de decir esto, y declararte la palabra, pero si el corazón no estaba preparado, esa semilla queda en el aire, sin fruto. Si hay una semilla y Jesús dice que la palabra es la semilla, la pregunta es: ¿dónde está la tierra para esa semilla? ¿Dónde está la tierra para esa semilla? Si yo digo que la palabra de Dios, o no yo digo, lo que Jesús dijo, que la palabra de Dios es la semilla debe tener una tierra donde sembrarse. Mi corazón es esa tierra. Su corazón es esa tierra donde sembrarse. Dios quiere sembrar sus sueños, sus propósitos, sus anhelos sobre nuestras vidas. Quiere sembrarlo.
podemos decir, sí, Dios tiene un propósito conmigo. Sí, tiene un propósito contigo, tiene un propósito conmigo, pero Él quiere sembrar el propósito. Él no solo quiere que tú sepas el propósito, Él quiere sembrar el propósito en tu vida. Él no solamente quiere darte un sueño, Él quiere sembrar su sueño en tu corazón. Él no solamente quiere declarar la palabra y que quede registrado en una hoja o que caigas al piso. Él quiere sembrar su palabra. Lo que va a dar fruto y lo que va a dar crecimiento no es la palabra que oigo, no es la palabra que me declararon, la palabra que se sembró. La única que dará fruto es la palabra que se siembra, no la que escucho. Porque pude haber escuchado 1 hora y pico al pastor y ni una palabra se sembró en mi vida. Usted debe de venir y entrar por esa puerta. Señor, ¿cuál es la semilla para mí hoy? ¿Qué es la palabra? ¿Cuál es la palabra que tú tienes para mi vida hoy? Pero muchas veces caemos en la monotonía. Un culto más, una reunión más, un servicio más, y no vengo con un corazón preparado para sembrar una semilla. Y Dios puede hoy sembrar y colocar muchísimas semillas y tirar muchas semillas, pero esa semilla necesita una tierra. Esa semilla necesita un corazón. ¿Para qué? Para el cumplimiento de ella. No solamente que sepas de Dios, no es solamente que sepas de su amor, de su gracia y de los planes que Dios tiene contigo. Él quiere sembrar sus planes. Diga conmigo, Él quiere sembrar sus planes. Dígalo otra vez, Él quiere sembrar sus planes. Amén. Dile que está al lado tuyo, debes de aprender de María. Y no somos católicos, tampoco ecuménicos. Pero escuche bien esto, y esto le va a bendecir. Escuche, por 400 años, desde Malaquías, desde el último libro de Malaquías, y si queremos remontarnos desde el principio, desde Génesis, cuando Dios le dijo a la serpiente que de esta mujer nacerá un varón que lo iba a destruir y le iba a pisar la cabeza, hablando de Jesucristo, casi 2000 años pasaron desde ese día hasta la venida de Jesucristo, y todo Israel sabía, escuche esto, todo Israel sabía de que un Cristo iba a venir. Profetas, siervos, pueblo, familia, conocían de tal profecía, conocían de que Cristo iba a venir, conocían que el Salvador los iba a liberar, conocían de que un Cristo los liberaría del pecado. Pero casi 2000 años Jesús no pudo encontrar, o el cielo no encontró a nadie donde poder sembrar esa semilla. ¿Por qué casi 2000 años? No lo sembró en Elías, no lo sembró en Ana, no lo sembró en tantas mujeres. Pero cuando llega el ángel y le dice a esta mujer: mujer, saliste favorecida, bendita tú entre todas las mujeres, porque Dios te ha escogido para dar a luz al Salvador del mundo. El ángel que venía con el mensaje cargaba la promesa en su boca. Cargaba la promesa, Cristo estaba en su boca. Y cuando el ángel declara, y cuando el ángel proclama, el corazón de María: Señor, hágase conmigo, conforme a tu palabra. Es la actitud de una jovencita de 17 años, que tal vez no la tuvo ni una otra mujer en la antigüedad. Pero el cielo encontró a una mujer rendida, a una mujer con un corazón dispuesto a sembrar la más grande promesa que pudo haber tenido el mundo, que es nuestro Señor Jesucristo como Salvador. Dios sigue buscando corazones donde sembrar sus sueños. Dios sigue buscando corazones donde sembrar su palabra. Dios sigue buscando corazones donde sembrar un destino y un propósito eterno. La pregunta es: ¿cuántos tenemos el corazón de María para decirle: Señor, haz conmigo conforme a tu palabra? No quiero que hagas conmigo como yo quiero, como yo pienso y lo que yo deseo. No, María no le dijo eso a Dios: oh Señor, yo quiero que tú seas mi aladino de la lámpara, yo quiero que tú hagas esto por mí, bendíceme así, úngeme a mí así. No, esta dijo: Señor, haz conmigo, conforme a tu palabra. Muchas veces venimos a la iglesia para que Dios haga conforme a mi deseo, que Dios haga conforme a mi oración, que Dios haga conforme a mis proyectos. No, esa no es la oración y ese no es el corazón. El corazón es: Señor, haz en mí conforme a tu palabra. No hemos aprendido de esta mujer, ni los católicos tampoco. Hoy venimos a la iglesia y tenemos que ser muy sinceros. Que Dios haga conforme a lo que yo quiero.
Que Dios bendiga mi proyecto. Que Dios bendiga mis planes. Dios bendiga mis deseos. Y cuando venimos al Señor, haz conmigo conforme a tu palabra. Entonces Jesús dijo, el cielo dijo, bueno, es que hay una buena tierra. Y sembró a Jesucristo. Y ese día quedó encinta. El Espíritu de Dios hizo sombra sobre ella. Y salió el Salvador. Dios sigue buscando terrenos, corazones, para sembrar su semilla. Y lo digo, siempre se lo dije, creo que alguien se lo dije esta semana. Cada vez que te vea te declararé los propósitos que Dios tiene contigo. Y tal vez usted me dirá, pero pastor, ya me lo viene diciendo hace muchos años. Porque estoy buscando que se siembre, solamente lo sabes. Y hasta que no se siembre ese propósito no se va a dejar ver. A mí me lo profetizaron desde de pequeñito. De que este guapísimo que está aquí al frente iba a ser un pastor. Me lo dijeron desde muy temprana edad. Mi madre me lo anunciaba. El pastor me lo declaraba. Y por todos esos años el sueño de Dios no pudo sembrarse. Porque mi corazón estaba reacio. Mi corazón quería otra cosa. Yo quería que Dios haga conforme a mi deseo. Pero Dios estaba buscando que yo haga conforme a su deseo. Pero si no fue hasta los 20 y punta de años que le dije, Señor, ok, me rindo. Entonces Dios pudo sembrar su deseo. Y la palabra y la profecía y la declaración y el llamado de Dios que Él me hizo, lo venía escuchando de años. Y como tal vez usted de años viene escuchando muchas palabras, de años viene escuchando muchas promesas, y usted se dirá, pero ¿por qué todavía no se cumple? Y ya muchas veces el pastor me ha dicho lo mismo, y el pastor me ha anunciado muchas veces lo mismo. ¿Qué está pasando? El que está pasando es que Dios quiere sembrar la promesa. Y está que golpea esa roca. Está que golpea esa tierra seca para encontrar un lugar donde sembrar la palabra de Dios. Amén. De todas las palabras que tú has venido oyendo, ¿cuál se ha sembrado? ¿Cuál se ha sembrado? ¿De cuál estás agarrada? ¿Está dando fruto? Mis hijos, iglesia, ¿está dando fruto la palabra en su vida? ¿Está creciendo? Pero toda semilla, diga conmigo, debe tener un sembrador. La semilla por sí sola no hace nada. La semilla necesita dos personajes. Primero la tierra y segundo el sembrador. La semilla por sí sola, esa palabra cerrada no hace nada. Usted teniendo la Biblia abierta en su carro tampoco hace nada. Teniendo la Biblia descargada en su dispositivo no hace nada. Pero cuando tiene efecto esa palabra, cuando empieza a ser declarada. Así que la semilla necesita un sembrador. ¿Quién la siembra? ¿Quién tiene esa tarea de tirar las semillas en la tierra? Cuando usted viene a la iglesia, usted se expone a un sembrador. Cuando usted abre la Biblia en su casa, usted se expone a un sembrador. Cerrada la Biblia no hace nada. Guardada en la cartera no hace nada. Pero en su corazón tiene mucho impacto. ¿Y cuál es parte del nuevo pacto que Dios habla en esa palabra? Le dijo, ahora yo quiero escribir mi ley en tu mente y en tu corazón. La tarea de Dios ahora, o el deseo de Dios ahora, es más que tener una Biblia física en las manos, o es más que haberme descargado una aplicación en mi teléfono. Es cargar su palabra en mi mente y en mi corazón. Y en eso trabaja el Espíritu de Dios día y noche. Día y noche. Y muchas veces te recuerda su palabra, te recuerda que te ha llamado, te recuerda sus promesas, porque Él está buscando y cumplir con esa tarea de sembrar en tu mente y sembrar en tu corazón la palabra de Dios. Escuche esto: si esa palabra no logra sembrarse debidamente, usted dejará a Cristo. Esto es como cualquier cosa en lo secular. Padres te sembraron algo y hasta el día de hoy, a tus 40 años, te acuerdas, lo vives y lo practicas. Porque de pequeño te lo enseñaron así. Y estás casado y no te olvidas de ello.
porque se sembró una enseñanza. Cuando Cristo es sembrado en mi vida, en mi corazón, cuando riego esa semilla y cuido de lo que se sembró, ahora el deseo de apartarme. La palabra entonces se escribió en mi mente y en mi corazón. La palabra es la semilla. Iglesia, no habrá crecimiento en tu vida si no te expones a un sembrador y si no preparas el corazón para la semilla. Debes de preparar el corazón para la semilla. Ora, ayuna, ven a la semana de ayuno, busca a Dios, consagra esa tierra, no permitas que se contamine, cuida esa tierra. Y eso habla de separación, de consagración. ¿Por qué? Porque quiero que la semilla del cielo se siembre en mi vida. Amén. Amén. Mira, iglesia, los milagros que vendrán para su vida es el resultado de las semillas de poder que usted dejó sembrarse. Pero si usted todavía le tiene más fe a un médico, le tiene más fe a las pastillas, le tiene más fe a los productos, porque ellos le han hablado a usted más fuerte que la misma palabra. Pero cuando hay mensajes, semillas de poder, que estas señales seguirán a los que creen, que el poder de Dios es una manifestación de gracia y de favor. Yo creeré por mi milagro y veré milagros y encontraré mi sanidad y veré milagros. ¿Por qué? Porque se ha sembrado semillas de poder. Me levantaré del polvo, de una caída, de una situación económica atroz, y de repente me levanto. ¿Por qué? Porque en mi corazón hay semillas de fe. No me dejo detener por nada. Las dificultades no me detienen, no me roban la paz y el gozo. ¿Por qué? Porque en mi corazón hay semillas de fe. Jesús dijo una vez que un hombre sabio es aquel que oye las palabras y las hace. Y ese edifica su casa sobre una roca firme. Y viene tormentas y viene tempestades, pero como él edificó sobre la roca, no cae, es firme. Amén. Las semillas son clave en tu vida, iglesia. Segundo punto, Dios, el más grande sembrador. Dios, el más grande sembrador. Génesis 1:1. Dios, el más grande sembrador. Génesis 1:1. Él sembró a su hijo. Y sabe, esa semilla sigue dando fruto. Ese árbol no se seca. Siguen habiendo nuevos nacimientos, nuevos convertidos, nuevas almas llegando al Señor, afirmando, regresándose a la casa de Dios. Es una semilla tan fértil que hasta el día de hoy, después de 2000 años de haberse sembrado, sigue dando fruto. Yo soy un fruto de esa semilla. Usted es un fruto de esa semilla. Amén. Verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada, vacía, y tinieblas habían en ella. Y el Espíritu de Dios se movía sobre, diga conmigo, sobre la faz de las aguas. Dios creó un lugar muy hermoso. Posiblemente cuando Satanás fue echado fuera del cielo, trajo todo este desorden sobre la tierra. Y cuando Dios se asoma otra vez sobre la tierra, la encuentra desordenada, vacía y tiniebla. Donde hay desorden hay vacío. Son leyes sin principios. Si hay desorden en su vida, en su casa, lo que sea, hay vacíos. Y si hay desorden y vacío, hay presencia de tinieblas. Diga conmigo, Dios peleó contra ello y tú no puedes abrazarlo. Si Dios peleó contra el desorden, Dios no toleró el vacío y echó fuera las tinieblas, yo no puedo abrazar el desorden. Porque no se refleja el mismo carácter. Dios es el más grande sembrador. Verso 3. Y aquí lanza la primera semilla a Dios. Y dijo Dios. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz.
Diga conmigo, fue la luz. Dígalo otra vez, fue la luz. Dios no hizo nada con sus manos. Dios no se ensució en absoluto. Él posiblemente sentado en el trono, viendo el desorden, viendo el vacío y las tinieblas que se movían sobre todo el planeta. Y desde su trono, con toda potestad y con toda autoridad, dijo: sea la luz. Esa palabra retumbó el lugar más oscuro de ese momento de la tierra. Esa palabra recorrió todo lugar vacío. Esa palabra se penetró por todo el desorden. Toda la tierra sintió la declaración de Dios: sea la luz. Y fue la luz. Y verso 4: y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Ya conmigo, Dios dijo, así fue, y así lo vio. Repite esto conmigo otra vez: Dios lo dijo, así fue, y así lo vio. ¿Qué me enseña este pasaje? Que Dios empezó este mundo sembrando la palabra. Dios es el fiel ejemplo y el más grande sembrador. Que solamente, escucha, y esto es muy poderoso, iglesia, solamente con sembrar la palabra fue suficiente para acabar con las obras de las tinieblas. Fue suficiente para acabar con el desorden. Fue suficiente para acabar con el vacío. Fue suficiente para acabar con las tinieblas. Y Dios no hizo nada más. Solamente dijo Dios: sea la luz. Y la luz fue hecha. Dios empieza este mundo y lo crea a su máxima perfección y esplendor, solamente y únicamente sembrando la palabra de Él. Hebreos 11:3, miren lo que dice ahora el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 11, verso 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Cómo se construyó? ¿Cómo se creó? Todo lo hermoso que usted ve, las estrellas, las constelaciones, todo lo que los científicos han experimentado, toda la perfección de la alineación de la tierra, todo lo maravilloso que podemos ver en el cielo, fue el resultado de que Dios sembró una semilla. Diga conmigo: Dios sembró una semilla. Diga otra vez: Dios sembró una semilla. Ahora, Dios sabía lo que estaba sembrando. Sabemos lo que estamos sembrando. Estamos conscientes de lo que sembramos. ¿Qué estás sembrando en tu matrimonio? ¿Qué estás sembrando sobre tu vida? ¿Qué estás sembrando sobre tus hijos? ¿Qué estás sembrando sobre tu economía? ¿Qué estás sembrando sobre tu familia? Porque lo que verás será el resultado de las semillas que tú siembras. Y si todavía no vemos nada y no vemos lo que deseamos, posiblemente no estoy dando la semilla que yo quiero ver. No estoy sembrando la semilla que Dios deseo ver. Dios no era alguien, ¿cómo sería la palabra? Improvisado en el principio. Él declaró lo que quería ver. Él dijo: yo quiero ver luz y voy a sembrar luz. Yo quiero ver árboles y voy a empezar a sembrarlo. Él empezó a sembrar lo que él quería ver. Jesús me enseña el ejercicio de fe. Primero yo lo declaro, así se hace y así lo veo. Lo declaro, es hecho y así lo veo. Dios empezó este mundo sembrando la palabra. Si usted lee el capítulo 1, usted se encontrará aproximadamente con 9 veces: y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. No hay tiniebla, no hay vacío ni desorden que se resiste al poder de la semilla cuando se siembra. Cuando se siembra. Mis hijos, iglesia, no desista en sembrar la palabra. No desista en declarar la palabra. Esa palabra tiene poder, y lo digo en el nombre de Jesús. Y no hay vacío, no hay tiniebla en casa que soporte cuando se siembra la palabra de Dios. Tarde que temprano ese vacío se va a ir. Tarde que temprano las tinieblas desaparecerán. Y tarde que temprano el desorden se va a ordenar. Dios le arruinó la fiesta a Satanás.
Dios empezó a reclamar y a recuperar lo que era suyo. ¿Y cómo lo recuperó? Sembrando la semilla, sembrando la palabra. ¿Cómo usted recupera el diseño original de su matrimonio? Sembrando la palabra. ¿Cómo recupera el diseño original de la crianza de sus hijos? Sembrando la palabra. ¿Cómo levanta una buena empresa, un buen negocio, administrando correctamente? Sembrando la palabra. ¿Cuántas semillas se ha declarado sobre el matrimonio? Esposo, ¿cuántas semillas usted ha declarado sobre su esposa? ¿Qué es lo que sale de su boca? Yo lo digo con mucho amor. Ese esposo grosero, ese esposo reacio, ese esposo nada romántico, ese esposo tal vez iracundo, seco, es el resultado de las semillas de una mujer. Es el resultado de una mujer sembrando constantemente: no sirve, no te aguanto, nada hace bien. Y de repente ve un árbol que la asusta. Y después: Señor, pastor, mire mi esposo, es poco romántico, ha perdido detalle, ahora anda todo serio, todo seco. Ese es el árbol que usted creó. Y lo que es ese hombre es el resultado de todas sus semillas sembradas. Y viceversa. Viceversa. Todo lo que usted tiene de esposa, gritona, exagerada, la aruña, lo que sea que le haga a usted, es el resultado de sus semillas. Nadie dice amén. ¿Qué dijo Jesucristo? Que Jesús lava a su esposa por medio de la palabra. Por medio de la palabra purifica su iglesia. Las palabras que usted danza en un matrimonio, en un hogar, son clave. Y si hay algo que no le gusta en ese esposo, si hay algo que no le gusta en esa familia, si hay algo que no le gusta en ese hogar, empieza a cambiar usted su forma de hablar. Si usted le va a vivir diciendo a su esposo que es un carnal, usted vivirá como un carnal. Si usted le pasa diciendo a ese marido que tú eres de un corazón duro, usted vivirá con un esposo con un corazón duro. Dígale a sus hijos que son malcriados. Dígale a sus hijos: tú eres un malcriado, ya me tienes harta, no te aguanto, no haces caso, no obedeces. Son semillas, semillas, semilla y semilla. Y después tiene un jovencito rebelde que no se sujeta, hace lo que le da la gana, porque fue lo que usted fue sembrando. Amén. ¿Qué declara sobre su economía? Hoy no se va a vender, hoy no salió el sol, hoy los clientes no llegan, los lunes no se vende, los lunes es más difícil. Semillas. ¿Quiere ver algo bueno? Siembre una buena semilla. Y dijo Dios, y vio Dios que era bueno. Era bueno. Muchas veces en mis oraciones hago la declaración de Salmos 1 para familia, para mi familia, y declaro el verso que dice: y seremos como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Agarro ese verso y le digo: mi matrimonio es como un árbol plantado junto a corriente de agua. Soporta, resiste, pero también se nutre por el Espíritu de Dios. Y mi matrimonio es próspero y bendito. Mis hijos son como un árbol plantado junto a corriente de agua, y dan su fruto a su tiempo y no cae su hoja, y todo lo que hace prospera. Así haya pasado la semana más dura, así esté pasando la crisis más difícil, pero creo en el poder de la palabra de Dios. Creo en el poder de la palabra de Dios. Cuando veo la economía apretada, Señor, gracias, porque los ángeles están llegando con la provisión del norte, del sur, del este, del oeste. Gracias, Señor, porque todas mis deudas están canceladas y tu nombre no es manchado. Gracias, Señor, porque las almas están viniendo del norte, del sur, del este, del oeste. Gracias, Señor, porque la iglesia está llena de familias. Yo lo voy a declarar así y pasaré así mi vida. Amén. ¿Qué estamos sembrando?
Dios me enseña que Él es el más grande sembrador. Y reciba esta palabra. Dios, escuche esto y recíbalo. Dios cambió el mundo con la semilla de la palabra. Dios cambió el mundo con la semilla de la palabra. ¿Quiere que ese matrimonio cambie? Siembre la palabra. Declare la palabra. Confiese la palabra. No me gusta lo que veo. Cambie su forma de hablar. Cambie su forma de confesar. Y esto no tiene nada que ver con positivismo. No es positivismo, es declarar la palabra de Dios, lo que Dios ha dicho. Lo que Dios ha dicho. Va a seguir diciendo que su casa es hostil, que no quieren amar a Dios, que no quiere servir a Dios. Va a seguir diciendo que sus hijos no quieren venir a servir. Va a seguir diciendo que su esposo o su esposa no quiere servir. Pues yo voy a decir lo que dijo Josué: mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Y veo a que alguien no quiere ir a la iglesia. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Tenemos un semillero en las manos. Usemos las semillas que Dios ha colocado en nuestras manos y empecemos a sembrar. Empecemos a sembrar. Tercero y último, iglesia, conviértete en un sembrador. Conviértete en un sembrador. Dios nos enseña que esta semilla tiene un gran poder de afectar el mundo visible. Repito esto, Dios me enseña que la semilla tiene el poder de afectar el mundo que se ve. El mundo que se ve. ¿Me entiende? El mundo estaba vacío, era visible el vacío, era visible el desorden y era visible las tinieblas. Era visible, pero con una declaración, con una palabra que no se ve. Usted dice amor y no le salen corazones de la boca. ¿Me entiende? No le salen corazones de la boca. El usted hablar es un milagro. El usted hablar es un milagro. Porque cuando usted lo abre no encuentra ninguna palabra dentro de usted. Encuentran riñones, encuentran pulmones, encuentran corazón, encuentran intestino, pero no encuentran ni una sola palabra. ¿Y cómo se pronuncia la palabra? El oxígeno que sale por nuestras cuerdas vocales se forman en palabras. Entonces, Dios declaró algo que no se ve. Sea la luz, no se veía. Lo pronunció y no lo vio. En primera instancia no se veía, pero Él estaba afectando el mundo visible. Él estaba tomando de lo que no se ve y trayéndolo al mundo visible. Repito otra vez, Él estaba tomando de lo que no se ve y lo estaba manifestando y sembrando en el mundo visible. La fe tiene el poder para afectar estas realidades. La fe tiene el poder para afectar su casa, su economía, su matrimonio. La fe tiene el poder para afectar este mundo y este país. La fe, diga conmigo, la fe. Por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. Por la fe entiendo que mi matrimonio será edificado por la palabra de Dios. Por la fe entiendo que mi economía se levantará por la palabra de Dios. Por la fe entiendo que mi casa servirá al Señor por la palabra de Dios. Todo es por la fe. Si usted no lo cree, este mensaje de hoy ni siquiera va a entrar a su corazón. Si yo quiero ver la efectividad de las semillas, debo de creer lo que yo digo, de creer lo que yo confieso, de creer y proclamarlo. Amén. Estoy sano. Estoy sano. Pastor, me dolió un costado. Estoy sano. Pastor, me está doliendo la espalda. Estoy sano por la llaga de Cristo. Y vaya al médico. No, pastor, es que me da miedo. Entonces no tiene fe. Está confesando en vano. El que tiene fe no tiene problema de ir al doctor. A veces le digo a la gente: pastor, yo estoy creyendo por un milagro. Vaya al médico mañana. No, pastor, y si me dice, entonces usted no tiene fe. Y toda su confesión son confesiones sin fe. El que tiene fe no tiene problema.
de ir donde el médico, y aunque el médico le vea la mancha o lo que sea, usted sabe que va a desaparecer. Va a desaparecer. Veré el milagro. Ya conmigo, yo veré mi milagro. Veré la salud en mi cuerpo. Veré la redención de mi Señor Jesucristo manifestado en mi cuerpo, libre de toda enfermedad, libre de toda maldición. Hoy estuvimos en una reunión de padres en la escuela de los niños. No sé cómo lo tome este asunto, no sé cómo, si es que usted va a los reuniones de padres, ¿no? Y la escuelita brinda una materia que es piscina, les enseña piscina. Y uno va a la escuela de padres, yo me siento en esa silla, yo me acordaba de mis viejos tiempos. Y los papás decían, muchos papás decían, no, yo no quiero que mi hijo vaya a la piscina, porque es que es alérgico. Si sale al sol, le sale manchas en la piel. Si se mete al agua, le sale manchas. No, pastor, mi hijo tiene tal alergia, no puede ni recibir el aire muy frío. Y todo en los cursos era el común denominador. Yo estaba dentro de esa aula que ardía de ver cómo muchos padres aceptan lo que el mundo les dice que tienen sus hijos. Y somos cristianos. No, no quiero que mi hijo vaya. Los míos sí van. Y se van a meter y van a nadar. Pero el clima, me importa un pepino. ¿Somos de fe o no? ¿Creemos o no? Y ahora yo oro desde ese día, desde hoy. Señor, cuida con la sangre de Cristo a mis hijos, porque están en medio de alergias por doquier. Este tiene tal alergia, este tiene tal alergia. Yo soy alérgico al diablo. Y le decía a mi esposa, en mis tiempos nadie, ¿qué iba a saber que uno tenía esa cosa? Uno salía, uno se bañaba en la lluvia. Hoy se resfrían hasta en la ducha. Yo no voy a aceptar esa vida. Toda maldición fue rota en la cruz del Calvario. Mis hijos son una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Esas alergias malditas fueron clavadas en la cruz del Calvario. Malditas que son. ¿Me entiende? Pero siembra la palabra. Conviértete en un sembrador. Cambia tus realidades. Trae el reino de Dios. Jesús les dijo a los discípulos, cuando vayan a la casa, lo primero que digan, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué estaba buscando Jesús? Que a través de la declaración de los apóstoles, el reino se manifieste. Escuche, el reino no se manifieste si no hay un sembrador que la declare. El reino de Dios no se manifieste si usted no lo declara, si no lo confiesa y no lo proclama. Jesús les dijo, vayan a las casas y digan, el reino de los cielos se ha acercado. Digan, mis pasos dejo. Digan, shalom, shalom. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Sus palabras pueden afectar la atmósfera de esa casa. Sus palabras pueden salvar a una familia. Vayan y declaren que el reino de los cielos se ha acercado. Dile que está lo tuyo. Aquí mudos no hay. Vamos a hablar, vamos a confesar, vamos a declarar. A su nombre. Ezequiel 37:2. Padre Santo, yo dije que iba a terminar temprano. No me sale todavía. Lo bueno es que todos tienen carro. Ahí está. Padre Santo. Dios mío. Lo bueno es que todos tienen carro. Bien. Yo, pastor, dígame. Verso 2. Dios me hizo pasar cerca de ellos. Diga conmigo, hay veces que Dios me hace pasar
por el desierto. No es el diablo, es Dios. Dios. Y me hizo pasar cerca de ellos, por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Un valle de huesos secos, un cementerio, el cementerio general, Parque La Paz, lo que sea. Por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, Leonel, Enrique, ¿vivirán estos huesos? ¿Levantaré tu economía? ¿Saldrás de las deudas? ¿Cuál es tu respuesta? No sé, hay que ver lo que Dios quiere. Tú lo sabes, tú lo sabes. Me dijo entonces: empieza a buscar YouTube, podcast, cómo armar los huesos, con qué pegarlos, con brujita. No. ¿Qué me dijo? Profetiza. Profetiza. Puede que la economía de muchos esté como el valle de huesos secos. Puede que muchos matrimonios estén como el valle de huesos secos. Puede que muchas cosas estén como el valle de huesos secos. ¿Y cuál es la solución a un valle de huesos secos? ¿Qué dice la vecina Marta Julia? ¿Qué dijo el podcast de acá? ¿Qué dice YouTube al respecto? ¿Qué dice TikTok? Capaz con un tren esos huesos se levantan. Profetiza. Dile que está lo tuyo. Profetiza. Profetiza sobre estos huesos. Y diles que está lo tuyo. Habla. Diles: huesos secos, economía, matrimonio, hijos míos, oíd palabra de Jehová. Oíd palabra de Jehová. La economía debe de oír la palabra de Jehová. Un muerto de 4 días oyó la palabra de Jesús. Los peces oyeron la palabra de Jesús. Cuando le dijo a Pedro: echa la red porque ahí habrán peces. Los peces oyeron. Todo camina bajo la palabra de Dios. No es mi palabra, no es positivismo, es la palabra de Dios. Este mundo, escucha, iglesia, este mundo responde a la palabra de Dios. Pero estamos nosotros como representantes para seguir declarando de esta tierra lo que Dios ha anunciado desde el cielo. La tormenta respondió a la voz de su creador. La tormenta respondió a la voz de su creador. La tormenta se atravesó. Los discípulos se asustaron y se paró el creador en la popa, en la punta, y le dijo: calla y enmudece. Y de repente hubo grande bonanza, porque aún toda esta naturaleza, toda esta tierra sigue respondiendo a la voz de su creador. El cuerpo muerto de Lázaro por 4 días seguía respondiendo a la voz de su creador. Yo soy del Señor, mi cuerpo es del Señor, mi hueso es del Señor. Y cuando yo declaro la palabra de Dios a mi cuerpo debe de responder a la palabra de su creador. Amén. Diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Él no le fue a regar agüita para que por lo menos una planta de esos huesos salga. Y él se para frente a este valle. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. El milagro empezó a ocurrir cuando se empezó a sembrar la palabra de Dios. El milagro en tu vida empezará a ocurrir cuando empieces a sembrar la palabra de Dios. Esta semilla tiene poder de dar vida.
Entonces me bendijo hoy de dar vida a los que están muertos. Esta semilla que declaró el profeta Ezequiel no fue contaminada por una tierra llena de muertos. Vea la palabra como esa semilla. Él la sembró en ese valle de huesos secos y la semilla no se contaminó por la mortandad de ese valle. Esa semilla pequeña tuvo el poder de dar vida a todo ese valle de huesos secos. Esa palabra, cuando es declarada con fe, cuando es sembrada con fe, sin importar la condición que estés viviendo, tiene el poder de dar vida. De dar vida. De dar vida. ¿Por qué no tocas la silla de esta iglesia y declaras: aquí va a estar sentado mi hijo, aquí veré a mi esposo, aquí estará la familia entera? Ay, pastor, parece loco. Loco era Jesucristo cuando le dijo a la higuera: sécate. Cualquiera diría: qué loco, ¿qué hace Dios hablándole a una planta? No es loco, locos somos nosotros por no hablarle a esta creación. Era normal para Dios porque así empezó este mundo. Hablándole a la creación, a la planta le dijo: crece, al cielo le dijo: ordénate, al mar le dijo: hasta aquí pasas. Él aprendió a hablarle, desde el principio habló a la creación. Entonces hablarle a una higuera y decirle: sécate de raíz, no era nada loco. Loco éramos nosotros. Sécate de raíz. Y se secó. Confesó la palabra, para muchos parecerá locura, pero no es locura. Es seguirle diciendo a esta creación: responde a la voz de tu creador. Responde a la voz de tu creador. Dios obra milagrosamente cuando se está sembrando la palabra. Siembra palabra en tu matrimonio y verás al Espíritu de Dios fluir. Siembra la palabra de Dios en tu economía y el Espíritu fluirá. Donde hay sembrada, donde hay sembrío de palabra, donde la palabra se está declarando, el cielo está obrando. Veamos en Ezequiel, el Espíritu no vino, sino fue hasta que el profeta declaró. Él dijo: Espíritu, ven de los cuatro vientos, sopla y trae vida sobre estos huesos secos. Dios le estaba enseñando al profeta a sembrar. Y le dijo al profeta: el cielo se mueve cuando en la tierra proclama mi palabra con fe. Y cuando Ezequiel dijo: así dice el Señor, el Espíritu vino de los cuatro vientos. ¿Por qué? Porque no el Espíritu no estaba respondiendo a las palabras de Ezequiel. El Espíritu estaba respondiendo a las palabras que Dios le dijo a Ezequiel que tenía que repetir. Dios te va a declarar a ti, te va a enseñar, te va a anunciar cómo debes declarar sobre tu matrimonio, qué debes de confesar sobre tu esposa. Y cuando lo hagas, el cielo se mueve, el Espíritu fluye, los milagros empiezan a suceder. Seguiré declarando. El terreno para esta iglesia viene. Cientos y miles de almas vienen. Veremos milagros. Veremos salvación. Tu economía se va a levantar. Tu negocio va a crecer. Tu corazón por Dios va a ensancharse. Dios obra milagrosamente cuando se siembra esta palabra. Y reciba esto: si esta semilla pudo levantar a un gran ejército, si esta semilla pudo levantar un gran ejército, podrá levantar tu vida para la gloria de Dios. Tú tienes más esperanza que esos muertos. Tú estás vivo, tú respiras, has venido. Ellos ni se movían, ni respiraban, ni parpadeaban, secos. Y si una palabra de Dios le pudo dar vida y levantar a todo ese ejército, ¿qué no hará la palabra de Dios en tu vida? En cada uno de ustedes va a levantar tu vida para la gloria de Dios. Tendrás una vida fructífera, bendecida, abundante, próspera. Yo no voy a tener una iglesia pobre. Yo no voy a tener una iglesia escasa. Usted no va a vivir de deudas. Usted vivirá bendecido, verá la gloria de Dios. Dios va a proveer en todo, en lo absoluto. Él es un Dios de multiplicación, de expansión, de crecimiento. Esta iglesia estará bendecida en todas las áreas. Veremos la gloria de Dios en todas las áreas. Veremos almas llegar, familias enteras llegar, carros estacionarse afuera.
gente bendecida, levantando su negocio, sus empresas, obreros, discípulos bendecidos. Veremos la gloria de Dios en todas sus áreas. Y lo digo con mucho amor y reciba esta palabra. El valle de huesos secos no es para desesperarnos, es para ver milagros. Y si Dios te ha llevado ahí, es porque quiere que declares la palabra de Dios. Iglesia, no retengas el poder de Dios, no retengas la obra del Espíritu. Llámalo, dile: ven, sopla sobre mi economía, sopla sobre mi vida, sopla sobre mi casa. Él nos ha llevado ahí para ver la gloria de Dios, pero está buscando hombres y mujeres que declaren, que confiesen la palabra de Dios. Él quiere enseñarte que puede levantar grandes cosas de la nada. Él quiere enseñarte que puede levantar tu economía de las grandes deudas. Él quiere enseñarte que puede sanar tu cuerpo en medio de los dictámenes médicos. Él quiere enseñarte, pero dilo, siembra la palabra. La palabra cambió este mundo. Va a cambiar tu cuerpo, va a cambiar tu vida, va a cambiar tu hogar, tu familia, tu matrimonio. A mí me ha cambiado, me sigue cambiando mi casa. A mí me conviene exponerme a la palabra de Dios. Vamos a ver la gloria de Dios. Y su vida no será igual. ¿Qué declara sobre su departamento? El equipo que trabaja conmigo, ¿qué está declarando sobre esos jóvenes? Esta iglesia, vamos a traer la gloria del Señor. Y las almas que vengan serán bendecidas. Póngase de pie.